Dios les bendiga en esta hora a todos los que nos ven a través de esta red social Facebook y YouTube, porque estamos en las dos plataformas. Dios les bendiga en esta tarde y así a cada uno de ustedes los que se encuentran aquí. Dios les bendiga. Alabado sea el Señor. Le damos gracias al Señor por un día más de vida que nos ha dado. Y por eso estamos aquí. Por la misericordia del Señor estamos aquí. Así que sintámonos honrados porque el Señor permite que nosotros salvemos nuestras almas. Vamos a estar hablando bajo el tema el sello de nuestra salvación. El sello de nuestra salvación. Y nos ponemos de pie para leer Efesios 1:13. Efesios 1:13. Dice así, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: en él también vosotros, habiendo oído, aquí pueden leerlo, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Dice ahí sellado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos en un mismo sentir, Señor amado, queriendo aprender un día más de tu palabra. Porque sabemos que tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, Señor, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y tu palabra es la que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser. Tu palabra es la que nos dice cómo caminar, cómo hablar y cómo comportarnos. Por eso queremos aprender cada día más de ti, de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros, enseñándonos como el mejor maestro que tú nos mandas, Señor amado, aquí a la tierra, para que esté con nosotros hasta el fin, Señor. Te damos gracias y te pido que tomes el control, Señor, de cada uno de mis hermanos, de sus espíritus, para que los pongas atentos para poder recibir el bien que tú tienes para nosotros y para esta casa y para la ciudad de Englewood, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos honra y gloria a ti, Padre, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jesús. Pueden sentarse. Estamos ahí en Efesios 1:13. El tema es el sello de nuestra salvación. Quiero que sepan que la salvación no es solamente Cristo. En muchas iglesias están enseñando que la salvación son solamente los Jesús. En otras están enseñando, como los testigos de Jehová, que solamente el Padre. En otras están enseñando que solamente el Espíritu Santo. Pero no. Para nosotros tener la salvación hay una unidad divina de 3 personas, compuesta por el Padre que envía al Hijo a morir por nosotros, a pagar una deuda por nosotros para redimirnos, y el Hijo sube al cielo y envía al Espíritu Santo a nosotros. O sea, no es solo el Padre el que nos salva, no solo el Hijo, no solo el Espíritu Santo, son 3 divinas personas que se mueven en una completa unidad. ¿Cuántos de los que están aquí han sentido el sello del Espíritu Santo? Amén. Alabado sea el Señor. Nosotros debemos de estar seguros que el Espíritu Santo vive completamente en nosotros, completamente seguros, sin tener ninguna duda. Debemos de estar seguros que el Espíritu nos ha sellado. ¿Por qué? Porque sin sello no hay salvación. Sin sello no hay vida eterna. Sin sello no hay cielo. El sello es exclusivamente para toda aquella persona que se ha arrepentido de sus pecados. Alabado sea el Señor. Para aquellos que se han humillado a Dios, han pedido perdón por sus pecados y han pedido perdón por sus familiares, por sus casas. Y el Espíritu Santo ha venido a sus corazones de una forma sobrenatural que lo hemos experimentado, el fuego del Espíritu, la presencia entrando en nosotros. Y desde ese día no volvimos a ser igual. Desde ese día nosotros entendemos que ya no somos los mismos, que somos diferentes. Jesús dijo que es como un viento que entra a nuestros corazones y no volvemos a ser los mismos. El sello es como aquello que se sella como propiedad del cielo. Ustedes han visto los sellos de, por ejemplo, de McDonald's, que vemos la marca, donde usted vea en cualquier parte del mundo, usted dice, eso pertenece a McDonald's. O sea, el dueño de McDonald's, a cualquier parte del mundo donde esté su sello, ella puede ir a traerlo. Porque es de McDonald's, exclusivamente propiedad de McDonald's.
Así mismo nosotros, cuando somos sellados por el Espíritu Santo, a donde nosotros estemos, allá el Señor sabe que nosotros somos de Él. Allá nos va a ir a recoger. Sea que muramos, sea que nos pase algo, sea que un accidente, sea que cualquier cosa. Pero el Señor sabe quiénes son los sellados, quiénes son los de Él. Quiénes son los que tienen la marca que dice propiedad del cielo. Propiedad mío, dice el Señor. Entonces, el apóstol Pablo describe un camino claro antes de ser señalados. Primero oímos la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Escritura. La palabra de verdad es la Escritura. Y la Escritura nos lleva por el camino de la verdad, porque nosotros cuando pensamos creemos que caminamos en la verdad. No, pero la verdad es la Escritura. Es caminar conforme a la Escritura. Primero la oímos, después creemos en Cristo, y después de creer en Cristo, finalmente viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Creer que Cristo murió por nosotros. Creer que nosotros no nos podíamos salvar por nosotros mismos. Esa es la palabra de verdad. Que necesitamos un redentor para poder vivir. Para poder vivir eternamente. ¿Usted cree que todas las personas que mueren diariamente van al cielo? Todas están sin marca. Todas están sin sello. Entonces la gente se está perdiendo porque quiere y porque hay malos maestros, malos líderes, malos obreros del Señor que no están enseñando la palabra tal cual es. Alabado sea el Señor. Este sello, hermanos, no es una emoción pasajera que nosotros hoy tenemos y mañana podemos desechar. No, este sello es una persona que siente, que piensa, que habla, que direcciona, que guía, que nos enseña, que nos lleva a toda verdad. No podemos manipularlo. El Espíritu Santo es Dios morando en nosotros. Si el Espíritu Santo nos abandona, esto nos puede costar la vida. Si nosotros permitimos, mire lo que pasó póngame 1 Samuel 16:14. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo se vaya de nosotros, habremos perdido todo, porque es el mismo Dios morando en nosotros. El rey Saúl, Dios le había dado el Espíritu Santo en aquel tiempo, que no venía sobre todo, pero Dios le había dado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que hiciera la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? 1 Samuel 16:14. ¿Y qué pasó? Que él consintió la voz de las demás personas. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu es el que nos guía. Y no podemos consentir la voz de personas que andan desconectadas de Dios. A Saúl Dios lo mandó en una misión a destruir a los amalecitas. Él destruyó todo, pero el pueblo le dijo: no destruyas a los gordos, no mates al rey, llevémoslos como botín. Entonces él consintió la voz de los demás y mire lo que pasó. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Se apartó, porque Dios no puede vivir en un cuerpo desobediente. A veces queremos nosotros estar consintiendo voces de gente que no tiene el Espíritu Santo. Si nosotros que lo tenemos somos guiados por Dios mismo, entonces ¿por qué estar oyendo gente que ni tan siquiera tiene el Espíritu Santo, sino el espíritu malo dentro? ¿Y qué pasó? 1 Samuel 31:4. Su fin no fue nada bueno. ¿Sabe por qué? Porque él ya andaba caminando en la tierra sin cobertura. Y cuando andamos caminando en la tierra sin cobertura, el enemigo sabe quién anda en la oscuridad y va a trabajar en sus pensamientos. Este hombre, este rey Saúl, fue a pelear contra los filisteos. Y los filisteos lo hirieron. Y el herido no quería que los filisteos lo mataran. Y mire lo que pasó. Entonces dijo a Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos, gente que no tiene a Dios, y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Si él hubiera tenido el Espíritu Santo, no le pasa eso, porque Dios hace vallado. Dios hace un cerco alrededor de nosotros. Cuando nosotros clamamos con el Espíritu Santo, Dios envía ángeles a cuidarnos. Oh, pero yo no lo puedo ver. No, es que esto es espiritual, hermano. Esto es espiritual, todo lo que nosotros hacemos es espiritual. Nosotros no podemos ver los ángeles. Pero cuando nosotros clamamos al Señor porque estamos siendo atacados por las tinieblas, Dios envía ángeles. Si él hubiera tenido el Espíritu Santo, Dios no hubiera permitido ni que lo hirieran, ni que se matara solo.
Alabado sea el Señor. Estas son las consecuencias de nosotros permitir que el Espíritu Santo se vaya de nosotros. Mire lo que le pasó, Salmo 51:11. David falló, David pecó, pero David se arrepintió. David pidió perdón, porque él sabía que lo más importante es el Espíritu Santo morando en nosotros. Mire lo que dijo David: no me eches de delante de ti, Padre. Esa es la forma, esa es la posición que nosotros debemos de estar cuando le fallamos a Dios. Señor, no permita que tu Espíritu se vaya de mí, porque se aparta. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Ve? El Espíritu Santo es lo más importante que nosotros podemos tener en la tierra. Más importante que toda la gente que pueda estar a nuestro alrededor. Es al que tenemos que cuidar. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, alabado sea el Señor. Ese sello es el sello de Dios que dice que nosotros somos propiedad del cielo. En la iglesia se está moviendo una iglesia donde no tienen el Espíritu Santo. En Romanos 8:9 dice: si alguno no tiene el Espíritu, no lo ponga, pastor. Si alguno no tiene el Espíritu, 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero a veces los líderes no están enseñando esto porque están por el dinero, están por emoción, están por estar siendo reconocidos. Pero nosotros sin el sello podemos estar 50 años en una casa de oración y no somos salvados. Alabado sea el Señor. El Espíritu es el que nos santifica. El Espíritu es el que nos corrige. El Espíritu es el que nos reprende. Cuando queremos hacer algo, el Espíritu nos dice: no lo hagas. No lo hagas. Y cuando nosotros lo hacemos, el Espíritu Santo se contrista, se entristece, porque es aquel amigo que camina con nosotros que no lo podemos ver. Es ese amigo que se entristece cuando camina con nosotros y nosotros no le desobedecemos. El Espíritu Santo se baña con nosotros, come con nosotros, maneja con nosotros, trabaja con nosotros, todo lo hace con nosotros. Y el amigo invisible que nos está aconsejando y nos está hablando, alabado sea el Señor. Podemos ver ahí que nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Y por eso el Señor nos da el Espíritu Santo. Porque ya el Señor pagó por nosotros. Y cuando nosotros, el Señor tiene misericordia y nos llama, es porque Él no quiere que nos perdamos. ¿Cuánta gente se está perdiendo hoy en día? Terremotos, accidentes. ¿Y por qué una persona que le sirve a Dios permanece fiel? El Señor, no, aunque nos pase algo, pero seguimos vivos. Aunque el enemigo nos ataque, pero no nos puede matar porque la identidad está en Dios. Tenemos identidad de hijos de Dios, no nos puede matar. Jesús le dijo a los religiosos: ustedes son hijos del diablo. Pero a los espirituales no les dijo así, porque los espirituales están conectados con Dios. Los religiosos tienen mucha Biblia en la cabeza, muchos libros, pero el libro mata, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Si nosotros permitimos que el Espíritu entre en nosotros y nos selle, vamos a ser diferentes. No vamos a ser religiosos, seremos espirituales. Alabado sea el Señor. Entonces podemos ver aquí que el creyente se puede sentir débil, cansado, porque pasamos por luchas difíciles. Pero debemos de tener esa esperanza que Efesios 1:13 dice que Dios nos ha dado la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Dios prometió el Espíritu Santo a todos aquellos que creyesen en Cristo. A todos aquellos que se arrepintieran de sus pecados. Esa es la promesa. No importa la adversidad que usted esté pasando, Dios está dentro de usted a través de la persona del Espíritu Santo. No importa si usted no tiene para comer, no importa si usted no tiene, si usted tiene el Espíritu Santo, usted lo tiene todo. Alabado sea el Señor. Entonces, si nosotros, hermanos, ser sellados por el Espíritu Santo implica vivir como hijos de Dios. No como el mundo, porque el mundo tiene su padre. No, nosotros somos pueblo escogido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, como hijos de Dios, nosotros
Cada decisión, cada palabra, cada acción, cada pensamiento debe reflejar nuestra identidad en Cristo, como hijos de Dios, no como éramos antes, no como es el mundo, no como es nuestra familia, no, como hijos de Dios. Como Cristo se comportaba, así tenemos que comportarnos nosotros, hacer lo que Cristo hacía, porque no somos cualquier cosa, hermano. El mundo nos puede ver como cualquier cosa, pero nosotros no nos contaminamos más con el pecado. Aunque tengamos el título de pecadores, nosotros con el Espíritu Santo no nos contaminamos más con el pecado. Pertenecemos a un Dios santo porque a santidad nos llamó el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, nosotros no vivimos para ganar la salvación, porque la salvación ya la tenemos. Vivimos para cuidar la salvación. Dice el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Debemos ocuparnos, no descuidarnos, estar conectados con Dios aun cuando estamos trabajando, aun cuando estamos manejando, aun cuando estamos hablando con alguien que no es cristiano. Ocuparnos siempre en nuestra mente, decirle, Señor, yo estoy aquí, pero tú sabes, Señor, yo estoy aquí para hablar la palabra, Señor. Ocuparnos todo el tiempo de nuestra salvación, porque la salvación ya nos la dio Cristo. No descuidarnos, alabado sea el Señor. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, debemos de ser receptivos a todo lo que el Señor quiere hacer por nosotros. A veces el Espíritu Santo nos va a empujar a hablarle a una persona. Nos va a empujar a darle palabra a una persona. Porque mire, es el Espíritu Santo que está en usted. ¿Y usted cómo le va a cerrar la boca a Dios? El Espíritu Santo nos va a impulsar a hacer algo. Y debemos de ser receptivos a lo que Él quiere hacer por medio de nosotros. El Espíritu Santo no se puede engañar. Alabado sea el Señor. El Espíritu Santo aborrece el pecado. Mire lo que dice Hechos 5.